Ventajas de Linux es que se puede modificar libremente en su código fuente respecto a los términos de las licencias correspondientes. ¿Le puedes mover de la diapositiva, por favor? Gracias. Una de sus principales características es que es gratuito, es multimedia, multiverso y tiene el código abierto. Puedes diseñar cualquier cosa que se pueda presentar. Aparte es muy estable y altamente seguro. Siguiente. Dice, las funciones de Linux. Este posee gran variedad de sistemas operativos, de programas y capacidades independientes que los programadores pueden aprovechar en su máxima, máximo porcentaje de esfuerzo. Ya. Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre el sistema de Mac OS. El sistema de Mac OS antes era conocido como Mac OS X y se puede utilizar oficialmente solo en ordenadores de la marca Apple. Y las siglas OS hacen referencia a Operating System, y Mac OS también es es el segundo sistema más utilizado a nivel mundial y es desarrollado y comercializado únicamente por la empresa estadounidense Apple Inc. ¿Le puedes cambiar de diapositiva, por favor? Gracias. Las funcionalidades de Mac OS te permiten crear una cuenta que es únicamente para uso exclusivo de la misma marca, que se le conoce como Apple ID. También puedes crear una cuenta estándar, que esa funciona de distinta manera, u omitir la asistente de configuración de Mac OS para crear nuevas cuentas estándar sin permisos de administración, o emitir por completo tu creación de cuentas. ¿Puedes cambiarla, por favor? Entre las características más relevantes que tiene Mac OS sería crear carpetas inteligentes en Finder. Finder elige un archivo y seguidamente la carpeta inteligente se afilia a los términos de búsqueda. También puedes grabar la actividad de la pantalla de Mac OS en QuickTime, y la acción de la pantalla de grabación en conectores frecuentemente está cargada de compilación, pero no en Mac OS, de todo lo que se precisa en QuickTime. También puedes ejecutar Windows con Bootcamp, y Bootcamp ha coexistido con una particularidad en Mac OS, pero por más de un periodo, creando que el proceso de hacer que Windows actúe en una máquina de Mac sea mucho más sencillo de lo que primeramente se esperaba. También automatiza las tareas, crea escritorios virtuales y puedes compartir archivos de forma inalámbrica con AirDrop entre tus dispositivos iOS. Y entre las funcionalidades más avanzadas de Mac OS Server, te permiten controlar el hardware y el software de tu organización fácilmente para que puedas configurar y administrar cada dispositivo de manera más eficiente. Y eso es todo. Yo les voy a hablar sobre las ventajas y las desventajas de estos sistemas operativos y voy a iniciar por Mac. Mac es demasiado estable, es mucho menos a virus y malware debido a que su sistema protector está más adaptado, y sus desventajas serían que tiene una escasa compatibilidad con los software, ya que como lo mencionó mi compañera, pues solo se puede hacer una cuenta para el dispositivo y no es como que la puedas usar para todo. También puede ser muy costoso. Los precios de estos dispositivos se elevan bastante debido a que han adquirido una gran fama con el paso del tiempo por su buen funcionamiento. Las ventajas de Windows son que es compatible con la gran mayoría de software y hardware, y su sistema funciona en diferentes dispositivos, ya sea teléfonos o computadoras. Sus desventajas sería que cada vez se exige más recursos, es muy
inestable y la mayoría de virus están hechos para este sistema operativo. Por último, Linux tiene una mayor estabilidad y es libre a sus usuarios. Su desventaja sería que no existe mucho software comercial y es incompatible con Windows y Mac OS. Y eso sería todo por parte del equipo, profesora. Muy bien, chicos. Ok, muy bien. De alguna forma este cuadro comparativo nos resume a ciencia cierta, pues lo que cada familia de sistemas operativos nos ofrece. Entonces nos tiene que quedar claro que la principal función del sistema operativo, sea cual sea de las familias que estemos hablando, es la de la comunicación, ¿verdad?, entre el usuario y la máquina. Esa es la vital, se podría decir, función de los sistemas operativos. Y que a través de los sistemas operativos se puede, en este caso, gestionar la memoria, controlar los recursos, tanto de hardware como de software, dependiendo obviamente del ambiente que estemos tratando. Pero bueno, ese es se podría decir que los elementos principales que el sistema operativo maneja, ¿no? Y como decían ahí en algunas de las diapositivas, las características que debería tener un sistema operativo vital es que tenga la capacidad de evolucionar, ¿sí? Todos los sistemas operativos eficientes tienen que tener esa capacidad de evolucionar para que puedan responder a las necesidades, no solamente de su software y hardware que se van exigiendo conforme al desarrollo tecnológico, sino que siga haciendo con esa eficacia y eficiencia que se requiere para el control de todos estos recursos, ¿no? Entonces, bueno, independientemente que sabemos que Windows es el monopolio que maneja toda la industria comercial, educativa, industrial, pues el dominio lo tiene Windows, ¿no? Es como que el que rige de alguna forma al mundo. Linux como que es el sistema operativo que es un poquito más específico para el área de educación, para el área de la ciencia, y algunos elementos que hoy se están viendo con lo que es el desarrollo de la inteligencia artificial, redes neuronales, las aplicaciones que se están viendo hoy con la tecnología IoT. Entonces, el Internet de las Cosas, que es lo que se está trabajando. Entonces, ese es el enfoque que más que nada vemos que se maneja el sistema Linux. Y en particular en Mac, pues es una familia quizá como que más específica como para cierto grupo de gente. Primero, que tenga la posibilidad de poder comprar un equipo Macintosh, no cualquiera, son de los más caros, como decía ahí en ese cuadro comparativo, y obviamente es uno de los sistemas que difícilmente van a encontrar compatibilidad con Windows, ¿no? Y la mayoría de software, desgraciadamente, no se encuentra compatible con Mac, ¿no? Entonces, sí tiene como que es muy radical, se podría decir, en que solamente es el software que se encuentra específico, es muy limitado para todo este ambiente de desarrollo en Macintosh. Entonces, por eso es que Windows sigue siendo quizá el más usado, ¿no? Por esa amplitud, porque la mayoría de tanto de recursos de hardware como de software están diseñados para este mismo mercado. Entonces, pues bueno, así son las cosas, ¿no? El dominio de Windows sigue siendo hoy en día, pues, de una forma muy latente, ¿no? Sin embargo, pues sí, los invito a que podamos experimentar otros sistemas operativos y hay la posibilidad de instalar también Linux, van a ver también la eficiencia de este sistema operativo. ¿Sale? Bueno, pues en esencia es eso, entender por qué es necesario conocer el sistema operativo como uno de los software más importantes para poder comunicarnos, llámese dispositivo móvil, llámese, ahí no vi un cuadro comparativo para dispositivos móviles, nada más vi para PCs, chavos, ¿eh? Quizá ahí me falta un cuadro comparativo para ver en general un sistema Android, un sistema iOS, Windows Phone para estos dispositivos, cuáles son ventajas y desventajas de estos sistemas operativos
para los dispositivos móviles que hoy manejamos, ¿va? Entonces, ahí les encargo, ¿no? Que ampliemos ese cuadro comparativo. Equipo 1, Claro que sí, Miss. ¿sale? Sí, Órale, maestra. pues. Bueno, equipo 3, chavos. ¿No hay dudas de lo que explicó el equipo 1, chicos, jóvenes? ¿Ninguna pregunta del equipo No, 1? ninguna, profe. No, maestra. ¿No? ¿Todo claro? Es que justo como a mí me tocó ese tema, o sea, con mi equipo, como nos dividimos los trabajos, a mí me tocó eso, así que pues a mí no me quedó ninguna duda. Ok. Los demás del grupo, ¿no hay dudas de lo que expuso el equipo 1? ¿Todo claro hasta aquí? Muy bien. No me dio Entonces, ninguna duda. equipo 3. Permítame, maestra. ¿Se ve? Sí, compañerito. Sí, amigo, sí se ve. Se ve. Bueno, me va a presentar mi compañera Miriam. Hola, buenos días. Somos del equipo 3. Vamos a presentar lenguajes de programación. ¿Puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Ok. Bueno, el lenguaje de programación lleva símbolos y palabras, que esto ayuda a la comunicación entre el usuario y la computadora, o bueno, la máquina. Se utiliza para comunicarse y desarrollar los programas de software y aplicaciones, páginas web y otros conjuntos de instrucciones que sean ejecutadas por los ordenadores. Bueno, aquí hicimos una línea del tiempo. El primero que aparece es Charles Babbage. Él hizo la máquina analítica y predijo muchas teorías en las que se basan los actuales ordenadores, y junto con él colaboró Ada, la cual es considerada como la primera programadora de la historia, y realizó programas para aquella supuesta máquina de Babbage en tarjetas perforadas. Bueno, como el siguiente, en 1957, está John, que elaboró Fortran. Que en español es traductor de fórmulas. Es el más antiguo de los lenguajes y es de alto nivel. Es un lenguaje especializado en aplicaciones técnicas y científicas y se caracteriza por su potencia en cálculos matemáticos. Luego sigue Algol. Es un lenguaje algorítmico que no fue llegado a utilizar no fue llegado a utilizar tan comercial, no sé cómo explicarlo eso, perdón. Sin embargo, Algol influyó profundamente en varios lenguajes y posteriormente se alcanzó una gran difusión como Pascal, C y Ada. Después sigue Lisp. Es un segundo lenguaje de programación de alto nivel, igual de mayor antigüedad. Pareció
después de Fortran y antes de COBOL. Lisp fue creado originalmente como una notación matemática práctica para los programas de computadora basada en el cálculo y se convirtió rápidamente en un lenguaje de programación y de investigación de inteligencia artificial. Bueno, continuamos con la presentación. En 1960 nace el lenguaje de programación COBOL, que es lenguaje común orientado a negocios. Es un lenguaje utilizado en aplicaciones de gestión y tiene como objetivo crear un lenguaje de programación universal que pueda ser usado en cualquier ordenador. Está orientado principalmente a los negocios, es decir, la llamada informática de gestión. En 1961 tenemos Snowboy, que está orientado a la manipulación de cadenas de caracteres. Es un lenguaje de programación de computadoras de muy alto nivel. Se usa para estudiar compiladores, gramáticas formales e inteligencia artificial, en particular traducción automática y comprensión automática de lenguajes naturales. En 1962 tenemos APL, que es un lenguaje aplicativo creado por Kenneth Iverson. APL es un lenguaje para aplicar algo similar a los lenguajes que encontramos en el mercado, que son funcionales. El conjunto de operaciones se fundamenta de álgebra lineal abstracta, por lo que es un lenguaje apto para trabajar con vectores y matrices. Cuenta con un repertorio de operadores que le permite componer nuevas operaciones lógicas o matemáticas. Un dato curioso de este lenguaje es que sus aplicaciones más conocidas está el uso en la película Tron de Walt Disney para la generación de los efectos especiales. Continuamos con CPL, que es un lenguaje principalmente con un sistema de programación, sobre todo para escribir compiladores. Se implementó por primera vez en 1967. Y bueno, resultó mucho para las pequeñas computadoras y las innovadoras tecnologías de computación para la época. Continuamos con BASIC, que es un código de instrucciones simbólicas de propósito general para principiantes. Código simbólico de instrucciones, como ya lo he mencionado, para principiantes. O sea, que gente que se está metiendo en el tema puede empezar a ocupar este lenguaje. Fue diseñado para facilitar la programación en ordenadores a estudiantes y profesores que no fueran de ciencias. BASIC originalmente fue desarrollado como una herramienta de enseñanza. Y continuamos con mi compañero Jesús. Chicos, perdón que los interrumpa. Si nos llegamos a desconectar, nos volvemos a conectar nuevamente, ¿va? Porque ya tenemos menos de un minuto. Acuérdense que nada más son 40 de Zoom, por favor. Concluyamos. Si gusta, esperamos a que termine la sesión para que no se Yo quede. creo que la termino, compañeros, y genero la siguiente sesión. ¿Les parece? Para no cortarlos de feo. Sí, ¿Va? profesora. Está bien. Entonces les termino y generamos. Recording in progress. Ok, chicos, entonces esperamos que compartan sus compañeritos para continuar con la exposición. No me deja compartir pantalla, maestra. Ay, perdóname, es que por default.
Listo, Chaparrito. A ver, por favor, intenta nuevamente. Gracias. Perdón, ¿eh? Listo, como les venía comentando, continúa mi compañero Jesús. En 1962 se creó la Simula, que es un lenguaje de programación orientada a los objetos. Fue el primero en este tipo que incluyó el concepto base. Varios años después de su desarrollo, casi todos los lenguajes modernos se comenzaron a utilizar sus principios de orientación a objetos. Sigue el programa IBM, por parte de IBM, se llama PL1. Fue propuesto por IBM hacia 1970. Respondía simultáneamente a las necesidades de las aplicaciones científicas y comerciales. Estas estaban disponibles en novedosas plataformas de utilidad general. Este lenguaje tenía muchas de las características que más adelante adoptaría el lenguaje de C y algunas de C++. Fue probablemente el primer lenguaje comercial cuyo compilador estaba escrito en lenguaje que compilaba. Pascal es otro lenguaje el cual apareció en 1970. Su objetivo era crear un lenguaje que facilitaría el aprendizaje de programación a sus alumnos. Utilizaba programación estructurada y estructuración de datos. Con el tiempo, su utilización excedió el ámbito académico para convertirse en una herramienta para la creación de aplicaciones de otro tipo. SQL apareció alrededor de 1974. Fue un lenguaje de consulta estructurada, de dominio específico utilizado en programación. Fue su diseño para administrar y recuperar información de sistemas de gestión de bases de datos. Una de sus principales características es el manejo de álgebra y cálculo relacionado para efectuar consultas con el fin de recuperar de forma sencilla información sobre alguna base de datos. Prolog es un lenguaje de programación lógico e interpretado usualmente en el campo de inteligencia artificial. Se consideran como una serie de aserciones lógicas. De esta forma, el conocimiento se representa mediante reglas. Su función es muy similar a la aplicación Java. ADA apareció en 1980. Es un lenguaje de programación que es orientado a objetos, pudiendo llegar desde la facilidad de Pascal hasta la flexibilidad de C++. Fue diseñado con seguridad en mente, con una filosofía orientada a reducción de errores comunes y difíciles de descubrir. Se usa principalmente en entornos en los que se necesita una gran seguridad y fiabilidad, como la defensa y la aeronáutica. A continuación, nuestro compañero Raimundo. Recording stopped. Hola. Bueno, yo voy a concluir el tema y vamos a continuar hablando del lenguaje C. Es un lenguaje orientado en la implementación en sistemas operativos, concretamente en Unix. C es apreciado por la eficiencia de su código y es un lenguaje de programación de los más populares que se usan para crear softwares para sistemas o para aplicaciones. Seguimos en 1979, C++. La intención de su creación fue extender el lenguaje de programación C a mecanismos que permiten la manipulación de objetos, ya como la utilización en industrias. Las características de C++ son su sintaxis es heredada del lenguaje C, su programa es orientado a objetos, permite la agrupación de instrucciones, su lenguaje es muy didáctico, con este lenguaje puedes aprender muchos otros lenguajes con gran facilidad, es portátil y tiene un gran número de compiladores en diferentes plataformas y en sistemas operativos. Permite la separación de un programa en módulos que admiten compilación independiente y es un lenguaje de alto nivel. Seguimos igual. En 1980 la misma persona nos da HTML. Es un lenguaje marcado de hipertexto. Es usado para elaborar páginas web
y nos ofrece una gran adaptabilidad, una estructuración lógica y es fácil de interpretar tanto por humanos como por máquinas. En 1983, James Gosling nos da Java, que es derivado de C y C++, pero tiene menos utilidades de bajo nivel que cualquiera de ellos. Se creó con 5 objetivos principales. Debería usar el paradigma de la programación orientada a objetos, debería permitir la ejecución de un mismo programa en múltiples sistemas operativos y debería incluir por defecto soporte para trabajo en red. También debería diseñarse para ejecutar código en sistemas remotos de forma segura y debería ser fácil de usar y tomar lo mejor de otros lenguajes orientados como el C++ o el C. Y terminamos con Rasmus Lerdof de PHP, desarrollo web, de 1994. Es un lenguaje de programación de uso general que se adapta especialmente al desarrollo web, ya sea para páginas o para aplicaciones bancarias, pero que se ejecuten como una web app. Su sintaxis se fundamenta en los principios de programación en C. Y eso es todo de nuestra presentación. Gracias, profesora y compañeros. Ok, jóvenes, pues nada más haciendo un análisis rápido y concreto, pues podemos ver que tenemos más de 200 años en los inicios de los lenguajes de programación. Hablábamos desde, como ustedes hablan, desde el año 1800, cuando se hace la primera máquina analítica con Charles Babbage, con el propósito de crear, de alguna forma, pues una metodología para poder hacer cálculos matemáticos más rápidos. Entonces, de ahí surge esa máquina analítica. Y bueno, y viendo también que en esos años más o menos surgen los primeros lenguajes de programación con uso específico científico, matemático. Les vuelvo a decir, estábamos en la era de la Primera, Segunda Guerra Mundial, entonces el enfoque más que nada era para esos cálculos que en ese momento se necesitaban. Y bueno, obviamente ya en esa línea del tiempo también vemos que el lenguaje C surge en los años 70, imagínense ya en qué década estamos hablando, y que hoy en día se sigue viendo el lenguaje C como uno de los lenguajes precursores de los que hoy existen en día, y que como vuelvo a repetir, ¿por qué seguimos viendo el lenguaje C? Porque sigue, el lenguaje C es uno de los lenguajes que, vuelvo a repetir, es uno de los que da la estructura de pensamiento lógico matemático y es uno de los precursores de los que hoy existen, Python y algunos otros lenguajes de programación que hoy están en boga, pues son surgidos a base de el lenguaje C como su base, ¿no? Entonces, siempre les he dicho, si aprenden lenguaje C, cualquier otro lenguaje de programación, se les va a facilitar demasiado, ¿no? Y pues hoy en día hay una infinidad de lenguajes de programación para diferentes usos, lenguajes de Internet que hoy en día estamos realizando para todo el manejo de base de datos, sistemas automatizados. Entonces, pues bueno, ya hay una cantidad enorme, enorme de lenguajes de programación. Y bueno, la verdad y sinceramente es una de las áreas de desarrollo más amplia donde ustedes pueden encontrar un campo laboral muy diverso. La mayoría de los egresados de comunicaciones electrónicas de la especialidad de computación son de los egresados que seguramente encuentran trabajo rápidamente porque es un área muy, muy solicitada, obviamente muy competida también, pero también una de las mejores pagadas conforme ustedes van adquiriendo experiencia, obviamente. No crean que recién egresados de la carrera pues les van a dar el puesto de jefe, o sea, tampoco, chavos, pero sí les estoy seguro que conforme ustedes vayan demostrando su desempeño, sus habilidades y todo lo que la carrera les va a ir formando, créanme que es de los egresados de esa área de computación, de la especialidad de computación, son de los que más renombre tienen. Entonces, es un campo muy competido, un campo muy hermoso. La verdad es que si se dedican al área de la programación van a ver que les va a encantar. Entonces, espero y yo sembrar una semillita de lo que podían posteriormente, pues, enfocarse. ¿Va? Ok, chicos, entonces vamos entonces por el último subtema, el 1.3, equipo
5. Gracias, equipo 3. Sí, maestra, ahorita O pongo sea, la profesor, presentación. gracias. Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el equipo 5 y vamos a presentar la diferencia entre un compilador e intérprete. Buenas tardes, soy López Espinosa. Yo les voy a explicar qué es un compilador. Un compilador es un programa que traduce código fuente escrito en un lenguaje de alto nivel como Java a un lenguaje legible por la máquina llamado código objeto, perdón, lenguaje de destino o incluso lenguaje ensamblador. Bueno, antes de exponer mi parte, quiero agregar algo a lo del compilador, porque no sé si entendieron. El compilador lo que va a hacer es a la hora de que escribir el código, lo que va a hacer es traducirlo a código máquina. Normalmente se usa el binario, para que la máquina pueda interpretar lo que es el programa. Y aquí es donde entra mi parte, que sería qué es el intérprete. El intérprete es otro programa que se va a encargar de procesar esa traducción para luego poder ejecutarla. El procesador, al momento de ejecutar la orden, va a empezar a leer instrucción o sentencia a sentencia con tal de no encontrar algún error de sintaxis. Una vez leído cada una de esas cosas, va a ejecutarlas. El único problema que existe con los intérpretes es la lentitud, porque a la hora de estar analizando sección por sección, va tardando y repitiendo el proceso una y otra vez con tal de que no haya un problema para el programa. Bueno, la principal diferencia entre un compilador y un intérprete es que el compilador, como dijo mi compañero, es escribir el lenguaje a nivel de programación, que la persona que lo programa lo entiende, y el intérprete lo que hace es verificar los errores, o sea que van de la mano los dos, se podría decir. Con uno compilas y con el otro verifica si hay error y pues sí, lo verifica para que este funcione correctamente. Bueno, para terminar ya el tema, les voy a dar unas ventajas y desventajas acerca de el intérprete y el compilador. En el momento en el que se traduce el código de fuente, el intérprete lo realiza durante el tiempo de ejecución del software y el compilador lo hace antes de ejecutar el software. Entonces, y el procedimiento de traducción, de igual manera el intérprete lo hace línea por línea y el compilador siempre todo el código es el que lee. La presentación de errores, el intérprete lo hace después de cada línea que realiza y el compilador en conjunto después de toda la compilación. La velocidad de traducción del intérprete es alta y la del compilador es baja. La eficiencia de traducción es lo contrario, en el intérprete es baja y en el compilador es alta, lo cual el coste de desarrollo de igual manera sigue siendo baja y el del compilador es alto. Los lenguajes típicos que utiliza el intérprete es el PHP, el Perl, el Python, el Ruby y el Basic. Y el compilador es C, C++ y Pascal. Y bueno, creo sería todo acerca de nuestro tema.
Ok, Ese joven, sería como- ese último cuadro comparativo está excelente porque destaca precisamente la diferencia entre ambos traductores. Pero aquí quiero que seamos un poquito claros. ¿Por qué surge la necesidad de ver estos conceptos de intérprete y compilador? Bueno, hay algo que a lo mejor dentro de las diapositivas que vimos quizá no quedó claro o no está visible. Dentro de su investigación tuvieron que haber visto que existe una clasificación de los lenguajes de programación que normalmente se dividen en lenguajes de bajo, medio y alto nivel. En los inicios precisamente de los lenguajes de programación, el conjunto de instrucciones que se elaboraban se transformaban a un lenguaje de bajo nivel o lo que se le llama lenguaje máquina, que no es más que el manejo de ceros e unos, es decir, un sistema binario. Lo que entiende nuestra máquina o cualquier dispositivo electrónico es un sistema binario, eso es lo que entiende la máquina, ¿sí? Ella procesa ese conjunto de información. Inicialmente así eran los primeros programas, así que la chamba la realizaban los analizadores, los analistas, los matemáticos, porque eran los primeros que se dedicaban a esta parte de programación. No había como tal una profesión como programadores, en esos tiempos no había, pero más bien eran los matemáticos los que empezaban a surgir para hacer el análisis de esta necesidad de procesar la información rápidamente, eficazmente. Entonces, ellos eran los que se dedicaban a hacer esta chamba de hacer cada conjunto de instrucciones para hacer operaciones matemáticas, pues hacer la chamba de traducir a un sistema que lo pudiese entender la máquina, ¿no? Imagínense para un conjunto de instrucciones, pues enorme, pues la chamba era bastante, ¿no? Era mucho trabajo estar haciendo toda esa conversión. Conforme obviamente fue evolucionando el campo de la programación, pues bueno, fueron modificando, fueron sofisticando esto, de modo tal que surgen los lenguajes de medio nivel. En esta clasificación se encuentra el lenguaje ensamblador. Aquellos que hayan tenido oportunidad de estudiar un poquito el lenguaje ensamblador, si vienen del área de programación o de alguna carrera relacionada con circuitos digitales, tuvieron la posibilidad de ver la programación de PIX con ensamblador. Bueno, pues el ensamblador es un lenguaje de medio nivel. ¿Por qué de medio nivel? Porque si no utilizábamos como tal el sistema totalmente binario, ya se empezaban a usar ciertas instrucciones que eran palabras mnemotécnicas, o sea, palabras concretas, breves, que representaban que había que hacer una suma, una resta o cualquier operación. Había esas palabras claves que determinaban que se ejecutaban ciertas operaciones. Sin embargo, se seguía de alguna forma ubicando el lenguaje de bajo nivel para determinar a qué registros queríamos acceder para llevar a cabo las operaciones. Por eso es que seguía siendo de medio nivel. A través de eso, pues igual nuevamente surge la necesidad de no utilizar solamente el lenguaje ensamblador, porque si bien ya no era pues tanta chamba, de todos modos sí se requería conocer un poquito más la palabra de los registros de la memoria. Surgen los sistemas o los lenguajes de alto nivel. ¿A qué se le llama lenguaje de alto nivel? Pues a los lenguajes que son cercanos al ser humano, al lenguaje del ser humano. Y de ahí, como dicen los compañeros, pues existen la diversidad de los lenguajes de programación como C, C++, Java, Python, los lenguajes de Internet que hoy trabajamos hoy, PHP, Perl, etcétera, etcétera. Bueno, entonces el concepto de traductores, ¿por qué surge, jóvenes? Porque precisamente a la actualidad que hoy manejamos lenguajes de alto nivel, surge la necesidad de traducir ese lenguaje de alto nivel al lenguaje que entiende la máquina, porque eso no ha cambiado. La máquina sigue entendiendo ceros y unos, chavos. Entonces, el traductor precisamente se hace un compilador
o se hace un intérprete, ambos son traductores, nos van a permitir, pues precisamente, esa traducción del lenguaje de alto nivel al lenguaje que entiende la máquina, que es el lenguaje binario, ¿sí? Entonces, por eso surge esa necesidad de tener ese conjunto de programas que hagan o que permitan esa traducción. Ahí, como dice la diferencia en ese cuadro comparativo que los muchachos nos pusieron, si nos pueden, por favor, otra vez poner ese cuadro comparativo, chicos, nada más para hacer un resumen. La última diapositiva, porfis. Para entender exactamente cuál es la diferencia de lenguaje, de un conjunto de programas que va a estar manejado a través o traducido a través de un intérprete o traducidos a través de un compilador. Soy un poquito ya clara desde este punto. El lenguaje C es un lenguaje, como dice ahí, compilado, es decir, no vamos a utilizar un intérprete. Pero sí es importante que lo entendamos porque quizá hagamos un ejercicio previo de a lo mejor manejar Python, algunas cosas que podamos ver en Python, nada más como una comparación de cómo hace la traducción un lenguaje interpretado a lo que es un lenguaje compilado, ¿sí? Entonces, lenguaje C es un lenguaje compilado, es decir, cómo va a trabajar el traductor. El traductor va a hacer que va a revisar el conjunto de líneas escritas en lenguaje C, que es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Y va a hacer un análisis de todo ese código, que cada línea que nosotros hayamos escrito cumpla con las reglas sintácticas, léxicas y semánticas del lenguaje mismo. Obviamente no son las mismas reglas del lenguaje C que las del lenguaje C# o las de Python o las de Java, etc. Obviamente cada lenguaje tiene sus propias reglas, obvio. Entonces cada compilador es adecuado al ambiente de desarrollo que estemos trabajando. Por lo tanto, el compilador, ¿qué va a hacer? Pues va a analizar todo ese conjunto de líneas. A ese conjunto de líneas que vamos a tener en un lenguaje en específico C, se le llama programa fuente o código fuente. Todo ese código fuente entra a traducirse al compilador, se analiza las líneas de código y si no encuentra errores en esas, pues supongamos que tengo 20 líneas de código, si no existe algún error en esas 20 líneas de código, ¿verdad? Ya revisó que cumple con todo el análisis léxico, sintáctico y semántico, entonces es como genera un resultado. Vamos a generar una salida con las opciones, bueno, con las instrucciones que nosotros indicamos que se realizaran, ¿va? Entonces, pues, el momento en que se traduce el código fuente es antes de ejecutar el software, o sea, antes de que genere yo la salida, yo ya hice una traducción de todas las líneas de mi código y si no encontré errores, bueno, se genera un código ejecutable que va a ser el resultado de mi programa, ¿sí? ¿En qué procedimiento se hace la traducción? Dice, siempre se hace todo el código, sí. El compilado hace la revisión de todo el programa, jóvenes. O sea, en una pasada hace la revisión de la salida. Cada vez que nosotros ejecutemos el programa o compilemos el programa, perdón, se va a hacer nuevamente la traducción. Obviamente, pues si ya hay una previa compilación, se genera un código intermedio y únicamente se enfoca a las líneas quizá que hayamos modificado posteriormente en el programa, ¿vale? La intención del compilador, chicos, no solamente es de traducir, es de enfocarnos precisamente que todas esas líneas de instrucción pues sean acordes a lo que yo quiero trabajar en el lenguaje C. Por eso es que se hace un análisis de todos los posibles errores que pudiésemos tener en nuestras líneas de código, ¿sí? Para poder ejecutar la salida deseada. ¿Sí? Normalmente la velocidad de traducción dice que es baja, sí, porque cada vez que nosotros metemos nuestro código fuente al compilador, nuevamente es a la revisión de todo el programa. Cosa que no pasa con el intérprete. En el intérprete, ¿cómo se hace la traducción? El intérprete va a analizar la línea de la instrucción y la ejecuta. Revise la siguiente instrucción y la ejecuta. O sea, se hacen las cosas casi simultáneamente. Analiza y ejecuta, analiza, ejecuta. ¿Sí?
Entonces lo hace línea por línea, por eso dice el procedimiento de traducción lo hace línea por línea. La deficiencia de un intérprete, ¿cuál es? Bueno, que si en tal línea, pues supongamos, tengo 500 líneas de código y desde la línea 5 tengo un error, no me deja avanzar hasta que no resuelva el problema de la línea 5. O sea, yo no sé si tengo problema en la línea 200 o en la línea 300 o en la 250 o en la 300 o en la 500, ¿no? Hasta que yo no resuelva esa línea, me deja avanzar. ¿Cuáles son las ventajas del compilador? Bueno, que el compilador haga de cuenta que como hace una revisión de todo el código, ya me dice, pues tienes un error en la línea 1, en la 200, en la 300, o sea, ya te da como que un resumen de todas las posibles errores que puedas tener. Entonces, como que te permite ya dices, bueno, pues todos estos errores tengo, pues ya de una sola pasada reviso ya que tengo todos esos errores y los puedo ya corregir, cosa que en el intérprete no me entero que tengo un error en la línea 200 hasta que no resuelvo la línea 5. No sé si me explico, ¿sí? Entonces tienen así que sus ventajas y desventajas cada uno de ellos. Otra importante es que el compilador genera un código ejecutable, que es un archivo .exe. Ese archivo .exe es el resultado de mi traducción, ¿sale? ¿Y eso qué quiere decir? Que yo puedo tener mi programita ya ejecutable y sin necesidad de tener el ambiente de desarrollo, o sea, el IDE donde desarrolle mi programa, yo me puedo llevar mi programita y lo puedo ejecutar en otro dispositivo sin necesidad que esté el ambiente de desarrollo para poderlo ejecutar. Ese archivo ejecutable jala donde sea. A esa modo quiero llegar. El intérprete no. Todo programa que es trabajado a través de un intérprete, jóvenes, tengo que tener el software o el ambiente de desarrollo para que yo pueda generar la salida de ese programa, ¿sí? Entonces, si tengo un programa que está escrito en Python o en Ruby o en PHP, necesito el ambiente de desarrollo para poder ejecutar la salida de mi programa. No sé si hasta aquí soy clara en esas diferencias entre los dos traductores. Ambos son traductores. Miss, yo no entendí muy bien la parte de la del compilador cuando dijo que es un archivo ejecutable. ¿Me lo puede explicar otra vez? Cuando ya hace el análisis de todo el código, joven, la salida o el resultado de esa compilación le va a generar a usted un archivo .exe. Es un archivo ejecutable. Es decir, va a ver el resultado de la salida de su programa en un archivito que normalmente se genera cuando ya se ejecuta su programa. El intérprete no genera un .exe. Analiza y se ejecuta el programa, pero no le va a generar ningún archivo .exe donde ya le generó el resultado de su producto. No sé si me explico. ¿Sí? Sí. Quizá esto ya me lo entienda conforme vayamos avanzando, pero un archivo ejecutable normalmente cuando ustedes bajan algún archivo de descarga, normalmente no sé si han visto que les descargan un archivo ejecutable que es la instalación del programa. Sí lo ha visto, ¿no? Ah, sí, ok, ya entendí. Es un .exe, ajá. Todos los archivos .exe pues es la ejecución del programa. Ok, ¿sí? Gracias. En el compilador genera un archivo ejecutable, el intérprete no. Entonces vuelvo a ser un poco enfática. Yo en un programa que es compilado, al generarse un archivo ejecutable, yo puedo llevarme ese ejecutable a cualquier otro dispositivo y sin necesidad de tener el compilador instalado, puedo yo ejecutar mi programa porque ya me generó el .exe. Esa es la única diferencia. En un intérprete no. Para poder yo generar el resultado de mi programa que voy a realizar, necesito yo tener o sea, la necesidad de tener instalado el ambiente de desarrollo donde fue desarrollado el conjunto de programas que yo elaboré. Esa es la diferencia quizá primordial también de estos dos tipos de traductores. Bueno, pero bueno, eso lo vamos a ir viendo quizá en una sesión antes de entrar a lo que es el lenguaje C. Veamos un ejemplo de cómo se hace la traducción en un lenguaje interpretado y cómo hace la traducción en un lenguaje compilado y van a ver pues
las diferencias entre ambos, ¿sale? Pero ambos son traductores, eso es lo más importante y nos tiene que quedar claro que ambos son traductores de un lenguaje de alto nivel a un lenguaje de bajo nivel y que ya entendamos por qué es necesaria esa traducción. La máquina solamente entiende un conjunto de líneas de instrucciones escritas en binario. ¿Sí me explico, chavos? Sí, maestra. Por eso es la necesidad de traducir, porque yo no voy a escribir el conjunto de instrucciones en binario. Yo voy a escribir un lenguaje de alto nivel. Llámese como se llame de los que ya vieron de los lenguajes de programación. ¿Sí? Pero necesito traducirlo para que la máquina me lo entienda. Por eso necesito, llámese intérprete o llámese un compilador, sea cual sea el ambiente de desarrollo que yo quiera desarrollar. ¿Hasta aquí queda alguna duda? No, maestra, ninguna. No, ¿No? muchas gracias. No, profesor. Bueno, conforme vaya, esa parte de compilación la vamos a ver todo el curso, todo eso va a ser nuestro pan de cada día y eso les va a quedar más claro cuando ya veamos nuestros errores de compilación. ¿Va? Que es la traducción. Muy bien, chicos, entonces, pues por hoy estamos terminando la clase. La próxima, nos vemos hasta el lunes, ¿verdad? Mañana no nos vemos. No, profesora, mañana tenemos. Ok, entonces nos vemos el lunes. Les pido por favor que si hay alguien que falte todavía de tramitar su cuenta de correo, a más tardar lo genere el viernes, porque el lunes yo ya comienzo con plataforma Teams. Acuérdense que es la plataforma sobre la cual vamos a trabajar. Entonces, entre el sábado y domingo estaré creando los programas, si no es que el viernes, y ya veo que están todos, desde el viernes voy creando, bueno, ya es mañana, voy creando los grupos para que ya el lunes, sin mayor problema, podamos acceder ya a la plataforma. ¿Va, chicos? Ok. Sí, está bien. Entonces, para el lunes requiero una previa, también va a ser una actividad que van a subir posteriormente a Teams. El lunes voy a ver algoritmos, definición de algoritmos y representación de un algoritmo. Con eso voy a entrar el día lunes. Entonces, me van a investigar, esa sí es individual, no es en equipo. La definición de lo que es un algoritmo y sus representaciones, las diferentes maneras de representar un algoritmo. Que eso es lo que vamos a realizar todo el curso, jóvenes. Ya les dije que el objetivo no es aprender lenguaje C. El objetivo es aprender a desarrollar algoritmos y que sea la herramienta sobre la cual vamos a poder representar nuestro algoritmo. ¿Va, chicos, o no? Sí, maestra. Ok, Sí, entonces para el lunes, definición de algoritmo y formas de representar un algoritmo. ¿Va? Ok. Dale pues, chicos. Entonces, si no hay otra duda, jóvenes. No. ¿Los trabajos son a mano? No. Bueno, si lo quiere realizar a mano y después escanearlo y subirlo, no hay problema. No, compañero. Si lo quiere realizar a mano también, si no tiene máquina ahorita por el momento, lo puede hacer a mano, pero pues de todos modos requiero que si se suban estas actividades, obviamente su presentación ahorita hasta el día lunes la van a poder subir, que es cuando ya tengamos Teams y ya tengan asignadas las actividades. ¿Sale? Está bien. Igual Ok. lo de los algoritmos. Ya las estaré subiendo las asignaciones. Bueno, ¿algo más antes ya de despedirnos? ¿No? No. Bueno, No, ya ya nada. también ahí les subí, por favor, los links para la cuestión de los compiladores en línea. Vamos a ir viendo algunas cosas también de esos para que vayan experimentando. Entonces, pero bueno, para aquellos que quieran ir viendo esos compiladores en línea, son los más usados para el lenguaje C. ¿Sale? Sí, gracias. Muchas Órale, gracias, pues. maestra. Gracias. Gracias, Hasta luego, maestra. Hasta luego. Adiós. Órale. Tenga buena tarde.